Saludos cordiales, queridos alumnos. Espero que estén bien. Y nuevamente le doy gracias por estar participando de esta clase virtual, la clase número 3. Estaremos tratando sobre los delineamientos curriculares de la educación media. Y los puntos son los fines. ¿Cuáles serían los fines de la educación paraguaya? Los objetivos generales de la educación paraguaya, así también los objetivos generales de la educación media, competencias generales para la educación media, el plan de estudio vigente de la educación media, las orientaciones generales para el desarrollo curricular, los pilares de la educación, también los componentes que forman parte del currículum de la educación media. Bien, aquí podemos observar cómo está estructurado el sistema educativo paraguayo. El sistema educativo paraguayo actual es el que inició a partir del año 1994 con la implementación de la reforma educativa, cuya prioridad de esta reforma es la de mejorar la calidad y pertenencia de la educación. El sistema educativo paraguayo incluye la educación de régimen general, que son formal, no formal y refleja. Así también la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. La educación formal se encuentra estructurada en 3 niveles. El primer nivel comprende la educación inicial y la educación escolar básica. El segundo nivel ocupa la educación media y el tercer nivel corresponde a la educación superior. La educación inicial es obligatoria y comprende desde el jardín maternal, que es de 0 a 2 años, jardín de infantes de 3 a 4 años y el preescolar para niños de 5 años. Luego está la educación escolar básica, que también es obligatoria y gratuita, en las escuelas de gestión oficial por ley. Esta comprende 9 grados y se imparte a niños de 6 a 14 años de edad. Y se divide este nivel en 3 ciclos que duran 3 años cada uno. El primer ciclo es el primero, segundo y tercer grado. El segundo ciclo es el cuarto, quinto y sexto grado. Tercer ciclo corresponde al séptimo, octavo y noveno grado. Entonces, estos serían de educación escolar básica. Luego viene la educación media. Tiene una duración también de 3 años. Cuenta con un solo ciclo. Está constituido por 3 cursos. Y las siguientes modalidades: bachillerato científico con énfasis en letras y artes, también con énfasis en ciencias sociales y énfasis en ciencias básicas y sus tecnologías. También tenemos la modalidad del bachillerato técnico. Aquí en Ciudad del Este por lo menos tenemos con énfasis en química industrial, ciencias ambientales, informática, administración. Y también está la parte de agropecuario en algunas zonas dentro de lo que es Alto Paraná. Y el tercer nivel, como dijimos, es la educación superior. Dentro de esa educación superior tenemos los que son que se desarrollan en las universidades,
en institutos privados y otras instituciones de formación profesional de tercer nivel, que es el Instituto de Formación Docente, o instituciones técnicas. También incluye, como dije, los grados universitarios y no universitarios. Y las universidades son públicas y otras privadas. Entonces, también las instituciones superiores de enseñanza son parte del sistema educativo y tienen autonomía en su gestión. Aquí podemos observar los fines de la educación paraguaya. ¿Qué busca la educación paraguaya? Busca que los hombres y mujeres puedan construir su personalidad. ¿Para qué? Para lograr madurez humana. ¿A fin de qué? A fin de que le permita relacionarse comprensivamente y solidariamente con quienes, consigo mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. También busca que estos hombres y mujeres puedan calificarse profesionalmente conforme a las potencialidades que tengan cada uno para poder participar con su trabajo en el mejoramiento del nivel de vida y también la calidad de todos sus habitantes. Así también que afirmen su identidad nacional y sus culturas. ¿Para qué? Para que puedan comprender y convivir solidariamente en un proceso de integración, ya sea regional, mundial y así también continental. Los objetivos generales de la educación paraguaya. La educación paraguaya tiene como objetivos despertar y desarrollar aptitudes de los educandos para que lleguen a su plenitud. Así también de formar la conciencia ética en los educandos, de modo que asuman sus derechos y responsabilidades cívicas con dignidad y así también mucha honestidad. También busca desarrollar valores que propicien la conservación, la defensa y recuperación del medio ambiente y también la cultura. Así también formar el espíritu crítico de los ciudadanos como miembros de una sociedad pluriétnica y también pluricultural. Busca también dar formación a los educandos en respuesta a las necesidades de trabajo y a las cambiantes circunstancias de la región y del mundo. También la educación tiene como objetivo orientar a los educandos en el aprovechamiento de su tiempo libre y en su capacidad de juego y recreación. Entonces, estos son los objetivos generales de la educación que persigue la educación paraguaya. ¿Qué pretende los objetivos generales de la educación media con respecto a los estudiantes? Pretende que los estudiantes puedan afianzar competencia comunicativa
en las dos lenguas oficiales, el castellano, el guaraní, y así también en la lengua extranjera. ¿Para qué? Para que pueda relacionarse entre las personas y tener producción de conocimientos. También que desarrollen el pensamiento científico. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones en diferentes situaciones de su vida. También que puedan consolidar la identidad personal. ¿Para qué todo esto? Para la práctica de los valores trascendentales, así también sociales y afectivos, para que puedan construir su proyecto de vida. También que puedan desarrollar el pensamiento, el sentimiento del ser paraguayo a través del conocimiento, el respeto, el amor a su historia, a sus recursos naturales y a su cultura. También que puedan afianzar la visión humana del rol de la mujer y el hombre para la convivencia en el contexto multicultural. Entonces, estos son los objetivos generales que pretende la educación media. Luego estaremos analizando más objetivos. Competencias generales para la educación media. En consonancia ya con los fines, los objetivos generales de la educación paraguaya, los objetivos generales para la educación media y los perfiles de los egresados del nivel están establecidos en la Ley número 1264/98 y se plantean las competencias generales para la educación media. Durante los 3 años de la educación media y apoyados en las capacidades específicas aportadas por las disciplinas, los estudiantes de este nivel desarrollarán las siguientes competencias generales. Comprendan y produzcan diferentes tipos de textos orales y escritos con un nivel de proficiencia avanzada en las lenguas oficiales, el castellano y el guaraní, con exigencias básicas en la lengua extranjera para afianzar su desempeño comunicativo y social. Así también que utilicen con actitud científica y ética las metodologías científica e investigativa en la comprensión y expresión de principios, leyes, teorías y fenómenos acontecidos en el medio ambiente y en la solución de situaciones problemáticas del entorno. Planteen y resuelvan problemas con actitud crítica y ética, utilizando el pensamiento lógico, lenguaje matemático, para formular, deducir y realizar inferencias que contribuyen al desarrollo personal y social. Y así también comprendan los fenómenos sociales a fin de consolidar su sentido de pertenencia y actuar como agentes de cambios. Y estaremos analizando más competencias generales para la educación media. Planes de estudio del bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales. Están integradas por disciplinas, agrupadas en 3 planes: plan común, plan específico y plan optativo. El plan común es el que ofrece la formación general a todos los estudiantes del país. El plan específico, en cambio, es un espacio de más profundización en un campo determinado. Y el plan optativo es un espacio previsto para que las propias instituciones educativas puedan elegir conforme a las necesidades o intereses de los estudiantes. Y vemos también que están los cursos, primero, segundo y tercer curso, con sus cargas horarias respectivamente.
Orientaciones generales para el desarrollo curricular de la educación media. En este apartado se hará referencia a las principales capacidades propuestas en las áreas académicas y en relación a los verbos con los que se formulan estas capacidades. Se propondrán los pasos básicos y lógicos que se deberían seguir para lograrlas. Dentro del programa de estudio se encuentran estas capacidades formuladas con un verbo y un tema. El verbo indica lo que se espera como conducta en relación con el tema. Los pasos básicos para el desarrollo de las capacidades. La capacidad implica desarrollar ciertas actitudes o procedimientos en relación con un concepto o un tema en particular. Estos temas pueden ir variando, pero los pasos básicos para lograr la capacidad siempre seguirán los mismos pasos. Vemos como ejemplo, tenemos el verbo aplica. ¿Cuál es el significado? Consiste en emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento a fin de obtener un determinado rendimiento en algo o en alguien. Los pasos básicos para su desarrollo. Uno de ellos es identificar el tema a aplicar, conocerlo profundamente, decir las características del tema, conocer el contexto en que será aplicado el tema, analizar el logro del propósito trazado para el empleo del tema conocido. Pilares de la educación. La educación media debe ir formando jóvenes que estén en condiciones de aprovechar y utilizar cada oportunidad que se les presente para actualizar, profundizar y enriquecer sus conocimientos de modo a realizarse como persona en un mundo en permanente cambio. Para cumplir con este gran desafío, el currículo se estructura en torno a los 4 pilares de la educación que están establecidos por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO. Y encontramos aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Aprender a conocer significa adquirir los instrumentos de la comprensión. Como medio, implica aprender a comprender el mundo que lo rodea. Y su fin es el placer de comprender, de conocer y de descubrir. Aprender a hacer significa poder para poder influir sobre el propio entorno. Y esto implica la capacitación al individuo para hacer frente a un gran número de interacciones y a trabajar en equipo. Aprender a vivir juntos significa participar y cooperar con los demás. Implica comprensión del otro, vivir el pluralismo, la comprensión mutua y la paz. Aprender a ser significa proceso fundamental para el desarrollo integral de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Debe conferir a los jóvenes la libertad de pensamiento, de juicio, la expresión de sentimientos y de imaginación, a fin de alcanzar su plenitud, que ellos sean artífices de su destino y colaboren en el progreso de la sociedad a la cual pertenecen. La educación media paraguaya, además de adoptar los 4 pilares citados, establece un quinto pilar, el aprender a emprender, que se halla estrechamente vinculado a los ya analizados y más específicamente con el aprender a hacer. Este aprendizaje desarrolla capacidades de iniciativa, autogestión, espíritu investigador y de análisis, para fijarse metas, para enfrentar con agilidad las contingencias y aprovechar las oportunidades alternas que se presentan.
Componentes del currículum de la educación media. El primer componente es el componente fundamental, que son transversales en la propuesta curricular de la educación media. Los temas transversales son definidos conforme con las prioridades educativas. En general, aluden a problemáticas y aspectos fundamentales en la formación de los estudiantes, que por su relevancia trasciende los límites de las disciplinas y áreas académicas. Por ello, se convierten en temas transversales, es decir, deben ser abordadas por todas las áreas y disciplinas, y son temas que afectan a todos los docentes que en su planificación deben incorporarlos para su tratamiento. La educación media paraguaya toma como transversales los siguientes: el desarrollo del pensamiento crítico y productivo, educación ambiental y desarrollo sostenible, educación democrática, educación familiar y desarrollo personal. Luego tenemos el componente local. El componente local del currículum se refiere a la relación entre el colegio y la comunidad. Este componente se concretiza básicamente desde dos perspectivas: la orientación educacional y sociolaboral, que trabaja fundamentalmente desde la disciplina de desarrollo personal y social, y luego el servicio social y productivo a la comunidad, que responde a través de los proyectos comunitarios. Estos proyectos comunitarios pueden ser trabajados por la escuela desde dos perspectivas: el colegio como una comunidad y el colegio como promotor del desarrollo de la comunidad. Y luego tenemos el componente académico. Este componente académico responde al plan común, al plan específico y al plan optativo, que están agrupados en 3 planes para el caso de la educación media. Estos conceptos vamos a estar analizando a través de nuestros ejercitarios y buscando la diferencia que existe entre el plan común, plan específico y plan optativo. Concepto de competencias y capacidad aplicado a este documento, que sería el programa de estudio. La competencia es un concepto que viene integrando el vocabulario pedagógico en los últimos años. Es un concepto que difiere según el ámbito desde el cual se lo está abordando, incluso en el campo educativo. Los diferentes países en sus currículos plantean el desarrollo de competencias y lo abordan en diversas concepciones. Entonces, competencia es la integración de capacidades, que son las aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, para la producción de un acto resolutivo, eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Entendida así, la competencia involucra necesariamente a los conocimientos, que se constituye en la base para el desarrollo de la misma. Esto quiere decir que no se puede afirmar que alguien es competente si no sabe. El conocimiento es la base, pero una competencia no tan solo se reduce al conocimiento. Entonces, lo más importante para el desarrollo de una competencia es qué hacer con los conocimientos, dónde y cómo voy a aplicarlos. Y esto indice en el proceso de su desarrollo como en su evaluación. Entonces, el concepto de competencia entonces involucra el desarrollo de capacidades. Por tanto, es necesario
precisar el alcance semántico del término capacidad. Y capacidad es también es cada uno de esos componentes ya citados, como dije, sobre las competencias, que son actitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades, que articulados todos juntos armónicamente constituyen lo que es la competencia. Entonces, la capacidad es el nombre genérico con el cual se aborda el desarrollo, ya sea de aptitudes como también de actitudes y de las habilidades o destrezas. De esa forma, el docente debe analizar cada capacidad y delimitar en cada caso qué conocimiento requiere el estudiante para el desarrollo de dicha capacidad. Bien, estuvimos viendo los lineamientos curriculares de la educación media, el sistema educativo, cómo está conformado, los fines con que cuenta la educación paraguaya, los objetivos que pretende con el estudiante de la educación media, los componentes de la educación, del currículum de la educación media. Estuvimos viendo también qué son las competencias, qué son las capacidades. Y en base a todo lo desarrollado, ya tenemos nuestro ejercitario en la plataforma con la fecha establecida e indicadores a ser evaluados. Y bueno, el ejercicio en sí es analizar un poco la información sobre el programa de estudio de la educación media, elaborar un esquema en donde ilustre los fines de la educación paraguaya. También el ejercicio 2 es elaborar un cuadro comparativo sobre los dos objetivos, el objetivo general de la educación paraguaya con los objetivos de la educación media. Tengo que elegir 3 de ellos, 3 objetivos generales de la educación paraguaya y también 3 objetivos de la educación media, pero que éstas tengan coherencia con la que voy a elegir de los objetivos generales de la educación paraguaya. Tienen que tener coherencia. El ejercicio 3 es elaborar un mapa conceptual sobre los rasgos del perfil del egresado de la educación media que estén directamente relacionados con los valores humanos. El ejercicio 4 es describir las transversales del componente fundamental. También me hace una pregunta de cómo se aplica el componente local. Así también describir la organización del componente académico de la educación media. El ejercicio 7 es analizar las orientaciones generales sobre el desarrollo curricular, eligiendo 3 verbos en función a capacidades y especificar los pasos para su desarrollo. Así como yo le mostré el verbo aplicar y cuáles son los pasos a seguir de acuerdo a cada verbo que yo voy sacando o eligiendo, yo voy a hacer los pasos que corresponden para cada verbo, en función a la capacidad que yo pretendo, ¿verdad? Luego el 8 es completar el siguiente cuadro a través de los pilares de la educación, cuál es su intencionalidad y luego por último explicar un poquito los términos de competencia y capacidad. Y estoy muy agradecida por su atención. Despidiéndome de ustedes, quisiera compartir con ustedes un mensaje de Paulo Freire y dice así: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender.